¿Estamos en live? ¿Actualiza? ¿Refresca? Sí, porque ya estamos en vivo, ya está transmitiendo y ya vamos a empezar. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a nuestra comunidad a los Cuatro Vientos. Baja un pedito, por favor. Gracias. Muy amables aquí, todavía sintonizando volúmenes, amigos y amigas, para poder tener una comunicación más efectiva con ustedes. Queremos agradecerles muchísimo el favor de su atención este día, que es ya jueves 16 del mes de noviembre. Ya pasamos la primera quincena de este mes, penúltimo del año en Galicia. Muchas informaciones. Y antes de cualquier cosa, le queremos recomendar a las 10:30, tenemos una entrevista también como la de ayer, que les recomendamos mucho que no se la pierdan, con Tadeo Mesa. Olga, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Hoy la entrevista es con la abogada Marisol Pérez Prado. Buenos días, amigos y amigas de Cuatro Vientos, pues aquí listos para arrancar una edición más de nuestro programa, Javier. Sí, claro. Y esperando que les guste y que lo recomienden con sus amigos, como siempre. Sí, y bueno, la licenciada Marisol Pérez Prado es aspirante a una candidatura a Diputación Federal por el 03 Distrito de Baja California, de manera independiente. Está en esta lucha por alcanzar la cantidad de firmas de apoyo, amigos y amigas digitales, esta es la disposición del gobierno federal, para poder competir y convertirse finalmente en candidato, en este caso candidata independiente a la Diputación Federal 03 Distrito, que corresponde al municipio de Ensenada, Baja California. Bueno, amigos, amigas, eso por ahí de las 10:30, 20 para las 11, ahí vamos a arrancar con ella. De momento, pues tenemos dos notas de buenas, muy buenas notas que hemos recabado para ustedes, de dos premios que están obteniendo, uno a nivel nacional y uno a nivel internacional, Galicia. El premio a nivel nacional lo gana un indígena Kumiai nativo, yumano, de las etnias yumanas, amigos de amigas que poblaron por primera vez esta región del planeta, acá en la zona noroeste del país. Y la segunda, pues una periodista vinculada de alguna forma, de una manera trágica, con el caso de Miroslava Brecha allá en Chihuahua. Sí, el premio a Patricia Mayorga. De esto vamos a platicar entre las buenas nuevas. Y la primera es la del indígena Kumiai, Gilberto González Arce, quien ganó el Premio Nacional de la Juventud 2017 en la categoría Fortalecimiento a la Cultura Indígena. Gilberto se dice feliz por este reconocimiento, pero preocupado por la situación actual de su comunidad, en la que cada vez son menos los indígenas Kumiai que hablan su lengua materna. Sí, fíjate que los Kumiai está considerada como una de las lenguas en extrema peligrosidad, en extremo riesgo de perderse de manera definitiva. Mire, destaca este joven Gilberto González que en las nuevas generaciones Kumiai, entre niños y jóvenes, hay una toma de conciencia por preservar su cultura, y afirma que el premio que recibió es reflejo y resultado de una situación de alguna forma circunstancial, puntualizando que la distinción lo enorgullece y a la vez lo compromete aún más con la labor que inició desde los 14 años por el rescate cultural de su comunidad, de acuerdo a una nota que publica el periódico El Vigía, y que pues realiza esta entrevista el colega Gerardo Sánchez García. Gilberto González Arce es un joven de 26 años, es licenciado en enfermería y tiene mucho agradecimiento a Melina Vaquero y a Yolanda Poblano, porque dice que ellos lo iniciaron en esta actividad en la que se ha mantenido en forma continua por más de 12 años, pues casi la mitad de su vida, ¿no? De su joven vida de 26 años. Dice, inicié vendiendo boletos en el Festival Nativa, que se realiza aquí en Ensenada, Javier. Sí. Y daba información a la gente, hablaba de lo que son las culturas autóctonas de Baja California. Después realicé recorridos por las distintas comunidades, dice Gilberto. Colaboré en la elaboración de un libro dirigido a los niños y por medio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, elaboré un documental, Squin, historias de creación orientado a las técnicas artesanales de los grupos nativos de Baja California.
Y bueno, también fue promotor cultural de esta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que conocemos con las siglas CDI, ¿sí? Por 3 años fue promotor, ¿no? Cultural, y realizó otras actividades como estudiar la licenciatura en enfermería aquí en Ensenada, haciendo énfasis en la situación de la lengua kumiai, la cual dice está en muy alto riesgo de desaparecer. Gilberto González Arce explicó que los habitantes son en su mayoría personas adultas mayores de 60 años, tal vez unos 10 o quizá 11 en su comunidad, y están los hablantes de herencia, que son quienes entienden la lengua, pero no la practican, no la hablan, los cuales también son muy poquitos. Aceptó que él está aprendiendo la lengua, sin embargo, dice, me resulta muy difícil porque qué barbaridad, es muy diferente, dice, al español. Sí, claro, pero diametralmente opuesta, nada. Sobre las tradiciones culturales de los kumiai, particularmente las gastronómicas, Gilberto señala que su platillo nativo favorito es el atole de bellota amargo. Y fíjese, mientras más amargo mejor, dice él. Sí, así le enfatiza que eso es lo amargo. Lo que hace diferente incluso la preparación de estos atoles tradicionales aquí en la cultura yumana, en la región de lo que hoy conocemos como Baja California, y obviamente también la zona sur de Arizona y de California, amigos y amigas, que comparten incluso los grupos étnicos de los dos, a lo largo de la frontera de ambos países, ¿sí? Y precisamente el sabor de este atole, con la textura y la consistencia de esta bebida tradicional de los kumiai, de los humanos en general, pues es la que va determinando, pues, qué tribu fue la que lo elaboró, fíjate. Ajá. Pues sí, tiene sus costumbres, cada quien tiene su tradición, su manera de preparar sus alimentos, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues este fue el premio ganado por Gilberto González Arce, a quien felicitamos con mucho cariño. Nos da gusto que esté haciendo este joven este trabajo por rescatar la lengua kumiai, y ojalá y que tenga también el apoyo, Javier, de las instituciones para que pueda dedicarse pues a ello, ¿no? Sí, que sea, porque es una actividad que requiere tiempo completo también, ¿no? Claro que sí. Pues enhorabuena, un abrazo. No es la primera ocasión que un indígena nativo de lo que conocemos como Baja California gana premios a nivel nacional. Lo han ganado fundamentalmente por situaciones o por actividades que tienen que ver con las artesanías, con la elaboración de artesanía, con la cultura en general, ¿no? Gastronomía. Aunque hay mestizos que han estado realizando trabajos excelentes también de rescate, precisamente en el ámbito lingüístico, y ahí pues yo quiero reconocer el trabajo que está haciendo Arnulfo Estrada. Arnulfo Estrada, un trabajo excelente. Él sacó la gramática incluso. Así es. Y publicó libros de los quiligua. De la lengua quiligua. Y también es una lengua casi muerta, ¿no? Donde él señala que si no se dedica a hacer ese trabajo y plasmarlo en blanco sobre negro, en libro, dice, pues se va a perder. Y lo hace también con la esperanza de que un día surja de los quiligua un Gilberto González Arce, como surgió en los kumiai, para que jóvenes empiecen a valorar su idioma y lo rescaten, Javier. Sí, claro, definitivamente. Y en el caso de los quiligua, amigos y amigas, la situación de su lengua es todavía muchísimo más crítica que la kumiai, porque ellos tienen como 3 o 4, creo que como 3 hablantes. Y el problema es que ni están peleados entre ellos, no se hablan. No se hablan, están enojados. Qué cosa. En fin, amigos y amigas, qué lamentable, pero hay que destacar finalmente el papel de este joven Gilberto, que pues es motivo de orgullo para todos los bajacalifornianos. Así es, y otro motivo de orgullo y muy grande para el periodismo mexicano. Fíjense lo que son las cosas. En México están asesinando a los periodistas y en el extranjero están logrando los más grandes reconocimientos, los premios más prestigiados. Y es el caso, y lo digo con una alegría inmensa, de nuestra queridísima compañera Patricia Mayorga. Ella es periodista de Chihuahua, donde realizó el trabajo de corresponsal de Proceso, y compañera de Miroslava Bridge. Son las dos periodistas que se internaron en la sierra
a rescatar las historias más tristes, dramáticas y peligrosas también, de la manera en que la población, tanto indígena como mestiza, está siendo acosada por el narcotráfico, por la narcopolítica, que a fuerza de violencia, con armas de alto poder en las manos, van desalojando a pueblos enteros para despojar a la gente de sus casas, de sus tierras, de sus viviendas, de su ganado, y al que se resiste lo matan. Sí. Y este tipo de historias las documentaron Miroslava Bryce para La Jornada y Patricia Mayorga para Proceso. Le costó la vida a Miroslava Bryce poner al descubierto los nexos del narcotráfico y los políticos de Chihuahua metidos en estas actividades criminales y en varios negocios más. Y Patricia Mayorga tuvo que salir exiliada, protegida por una organización muy importante que se llama así, Comité de Protección a los Periodistas, que oportunamente la sacó del estado de Chihuahua del país, y ahora esta organización, que es precisamente la que otorga este galardón, el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, pues le ha entregado este galardón por el periodismo valiente a Patricia Mayorga. Y fue ayer de veras un motivo enorme de alegría, se lo entregaron en Nueva York, y nos dio muchísimo gusto. Imagínense, lo recibió además de manos de una fabulosa, extraordinaria actriz como lo es Meryl Streep, Javier. De mano de Meryl Streep, Patricia Mayorga recibe este premio, y Patricia, con esa modestia y ese ángel que la caracteriza, lo primero que hizo fue dedicar también este premio, entregárselo. Dijo: este premio le corresponde a Miroslava Bryce Belducía, que además fue como especie de su maestra en el periodismo, y a Javier Valdés, también asesinado hace 6 meses en Sinaloa, Javier Valdés. Bueno, les dedicó estos premios a los 2 colegas asesinados, y su discurso de Patricia fue muy breve, pero fue muy, muy profundo. Sí, emotivo, ¿no? Muy emotivo por la situación que precisamente se dedica o se reflexiona acerca del papel que hicieron tanto Javier como Miroslava en el tema de la actividad profesional que estaban desempeñando, y que obliga de cierta forma a cierto tipo de periodistas, porque evidentemente no todos son iguales, y si no, en un ratito más vamos a platicar de casos de cinismo, de soberbia terrible, de cosas, faltas totalmente de ética y de apego al profesionalismo en la materia o análisis periodística. Pero créanme que de veras alcancé a escuchar algo del discurso cuando recibe su premio Patricia, y creo yo que es importante que también los periodistas mexicanos que están siendo reconocidos a nivel internacional, o Galicia, aprovechen estos foros. Sí. Porque quiero decirte una cosa, comenzabas comentando esto de este premio a nivel nacional internacional que recibe Patricia. Empezabas hablando de que mientras en México están asesinando a periodistas, muchos de ellos, la inmensa mayoría, vinculados directamente con su actividad profesional, con denuncias, con valentía, ligando el poder criminal con el poder gubernamental o político en México. Las organizaciones internacionales están reconociendo a este tipo de periodistas mexicanos como una forma también de solidarizarse con ellos. Así es. Porque hay que recordar, amigos y amigas, que todas las organizaciones de periodismo y de comunicación a nivel mundial, todas, absolutamente todas, sumándose incluso muchísimas otras organizaciones defensoras de derechos humanos, han estado condenando al gobierno mexicano por esta ola de crimen sin piedad, ¿sí? Esta criminalización de la actividad cuando se trata de periodistas que denuncian, y que denuncian con argumentos, con sustento periodístico, ¿no? Y se han dado cuenta las instituciones y los organismos internacionales defensoras de periodistas y de derechos humanos que el gobierno mexicano simple y sencillamente le vale un cacahuate todas las observaciones y recomendaciones que han emitido en los máximos foros, pues, para que protejan a sus periodistas que están en gravísimo riesgo por realizar una actividad profesional diferente a la que realiza la inmensa mayoría de los colegas.
y no han dejado solos a los periodistas, a este tipo de periodismo en México, que es a final de cuentas también ejemplo a nivel mundial, cuando se toma en consideración que está como la primera o la segunda nación México de mayor alto riesgo para ejercer este tipo de periodismo. Entonces, esto es muy alentador, Alicia, que las instituciones internacionales defensoras de los derechos de los periodistas estén a un lado de nosotros. Así es. Eso es fundamental. De otra manera, amigos y amigas, esto sería realmente un cementerio en donde estarían sacrificando periodistas a diestra y siniestra, como lo hacen, pero contenidos hasta el momento. Sí, la mano solidaria del periodismo internacional, Javier, y de figuras tan grandes, tan importantes en el mundo del arte y la cultura como la propia Meryl Streep, pues son lo que crea un escudo, pero este escudo tiene que fortalecerse internamente con el apoyo también de la sociedad a sus periodistas, Javier. Sí, claro. Mira, fíjate, en su discurso Patricia destacó puntos que son esenciales y que lo hemos platicado aquí con nuestros amigos, con ustedes, aquí en Cuatro Vientos, casi día con día. Dijo Pati, la entrega discrecional y millonaria de publicidad oficial a medios de comunicación ha sido un arma letal para el periodismo mexicano. Chihuahua no es la excepción. Dijo la periodista en entrevista para el portal, sin embargo, que le hizo una entrevista muy bonita. Fíjate, Pati trabaja para Proceso, le publicaron la nota muy bien, con mucho orgullo, destacando que es periodista de Proceso, pero para mi gusto la mejor entrevista hasta ahorita es la que le hizo. Sin embargo, nuestra amiga Javier Suheiri, ¿te acuerdas? Suheiri, Romina Gándara. Ah, ok, Romina. Sí, ya. Sí. Es sí, que tú la elogias mucho porque sí. ella no era periodista, se hizo periodista en el ejercicio. Claro, sí, cierto, tienes razón. Bueno, Pati ha destacado este concepto que nosotros lo decimos constantemente, casi 40,000 millones de pesos va a terminar gastando Peña Nieto en su sexenio en la difusión, nada más en comunicación social, es decir, en darle un dineral a los medios de comunicación a los que quiere tener de su lado, ¿no? Sí. Y también me llamó la atención, Javier, cómo Pati dice que este premio que se le otorga ahora a ella sirve para hacer un reconocimiento al periodismo de investigación fuerte, consistente, valiente, que se realiza en provincia, en los estados de la República. Claro. Porque regularmente se concentra todo en la capital del país, y en provincia, en los estados, hay muchos periodistas que están haciendo trabajo en la adversidad total, ¿no? Sí. Y sin los reconocimientos, a veces desde el anonimato, sí, ¿no? Totalmente. Sí. No, a veces hasta condenados por los malosos, ¿no? Así es. Y aquí me refiero a los malosos, no nada más de la delincuencia organizada, sino también, porque forma parte de la delincuencia organizada también, ciertos gobernantes, ciertos políticos, que tú sabes que criminalizan también al periodismo independiente y al periodismo de denuncia, ¿no? Y luego Pati también externa un reconocimiento, dice que tomó fuerza, fíjate lo que son las cosas, dice, en este exilio en el que he estado viviendo después de que mataron a Miroslava, yo tuve que salir a trabajar fuera del país, dice, lo viví en un principio como anestesiada por el dolor y sin saber qué iba a ser de mi futuro, pero de donde tomaba yo la fuerza era del ejemplo mismo de Miroslava, de que hay que seguir haciendo periodismo pese a todo. Dice, y aprendí, dice, a admirar a las víctimas del desplazamiento y las desapariciones, a esas víctimas que ella reportó, que fue a levantar sus testimonios, a los rarámuris, dice, de los rarámuris, cuando recordaba cómo enfrentaban ellos la violencia, el narcotráfico, de la narcopolítica, el desplazamiento de sus tierras. Recordé todos los testimonios que fui levantando como periodista y de ahí tomé fuerza del ejemplo de ellos. Dice, de ese espíritu, el rarámuri, de estos indígenas de la Sierra Tarahumara. Bueno, me pareció muy importante estos aspectos que ella destaca, Javier, y por supuesto también la denuncia que hace de que no se ha hecho justicia ni en el caso de Miroslava Bridge, ni en el caso de Javier Valdés, a quienes le dedicó su premio, así como en ningún otro caso de los periodistas, o de la mayoría de los casos de los periodistas asesinados. Y hay que decir que este premio, que es para orgullo de México, llega en un contexto muy interesante del que seguramente vamos a hablar más adelante, Javier, cuando se está ya dando una iniciativa para regular la publicidad. Sí, definitivamente. De hecho, yo creo que sí sería conveniente que ya que estamos encarregados en esto,
platicáramos de los otros dos temas que traemos relacionados con medios de comunicación y con periodistas y con articulistas, con colaboradores de estos medios, que de repente, amigos y amigas, nos encontramos que son víctimas también por parte de medios de comunicación y de gente que trabaja en estos medios de comunicación, que aprovechándose de que trabajan en medios de comunicación que ya viven de sus viejas glorias, se dedican a denostar en contra de connotados y muy respetados personajes de la vida pública de Baja California. Y en este caso estoy hablando específicamente de nuestro muy querido amigo, licenciado Raúl Ramírez Baena, que fue procurador de los derechos humanos y protección ciudadana en Baja California y actualmente es director ejecutivo de una organización civil que también se dedica a la defensa de los derechos humanos en el noroeste de la República y que ha actuado en diversos casos muy importantes, tanto cuando él era procurador como ahora como director de esta organización, de defensora de derechos humanos en el noroeste de la República Mexicana, que le han dado brillo y que se han dedicado, te digo, a hacer denuncias que han llevado incluso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. A esos niveles trabajan y de ese respaldo internacional también disfrutan, independientemente del gran prestigio y el gran reconocimiento de sectores muy importantes de la comunidad de la sociedad baja californiana, incluso de los medios políticos y de los medios gubernamentales de nuestro estado. Pero Raúl Ramírez Baena cometió el grave delito, amigos y amigas, de ejercer su profesión, su actividad, que le apasiona, la ama, de defender los derechos humanos, sin importar que pueda existir en un momento determinado casos en donde presuntos criminales, ¿sí?, son llevados ante la justicia violando sus derechos humanos más elementales. Y sobre este tipo de casos, Raúl, anteponiendo cualquier otro interés más que el de respeto de esto, de la dignidad y de esos derechos humanos de todo ser viviente, amigos, amigas, entonces él se ha dedicado pues a defender esos derechos a los que gozamos todos los seres humanos. Y dentro de esos delitos que ha cometido Raúl, y menciono esto obviamente de los delitos, entrecomillado, amigos y amigas, pues es meterse con las Fuerzas Armadas de este país y de Baja California, de las fuerzas también, de un sector, luego voy a generalizar, de un sector de las Fuerzas Armadas que operan en Baja California y que han provocado el malestar de altos mandos militares y navales aquí en nuestro estado de Baja California. Y estos altos mandos tienen una gran influencia en la línea editorial del Semanario Z, y no es de ahora, en muchos años. El Semanario Z, amigos y amigas, tiene un parteaguas con la muerte de don Jesús Blanco Ornelas, y ahí sí yo utilizo el don con todo lo que ello significa, con todo lo que ello representa. Sujeto, como todos seres humanos, obviamente también a errores, como cualquier ser humano. Pero Jesús Blanco Ornelas dejó unos zapatotes muy grandes por llenar. Y actualmente esos zapatotes están en manos de un grupo de personas que pues han estado trabajando con mucho cinismo, con mucha soberbia, porque esa es la palabra que debemos utilizar. Y eso, amigos y amigas, ha denigrado la herencia que dejó Jesús Blanco Ornelas en este medio de comunicación tan importante, y que muchos medios de comunicación todavía le tienen mucho respeto precisamente por esa herencia que deja don Jesús, y se tragan el garlito de que la nueva dirección y la gente que trabaja ahí en este semanario goza también de esas mismas virtudes que tenía don Jesús. Y pues nada más alejado que eso, amigos y amigas, nada más alejado. Yo estuve trabajando 20 años ahí, entonces sé perfectamente bien de lo que estoy hablando. ¿Sí? Y no quiero profundizar porque al final de cuentas son situaciones que ya pasaron y borrón y cuenta nueva, y hay que seguir adelante, y aquí nos tienen en cuatro vientos. Pero lo cierto, amigos y amigas, es que ahora con Raúl Ramírez Baena se han ensañado, te digo, por esto, por haber tocado intereses que el Semanario Z en este momento representa, y de los cuales se ha valido para obtener muchas investigaciones especiales. Pero bueno, esos son otros temas.
Lo cierto es que en este caso, Raúl, de nueva cuenta, en los últimos años, en los últimos meses, ha sido víctima de esta campaña de desprestigio hacia su persona y hacia la profesión que él representa, hacia los derechos, quienes están garantizando y luchando por los derechos, por el respeto a los derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos en Galicia. Y ahí le paro de momento. Sí, es muy importante lo que estás mencionando, Javier, porque alguien lo tiene que decir ya, y la gente ha sido cuidadosa de no mencionar las cosas por su nombre, por tratarse de un medio, pues que como tú dices, ha vivido de viejos laureles, ¿no? Pero nos consta, y lo podemos afirmar de esa manera, pues que el periódico, el semanario Z, se ha dedicado a elogiar, ensalzar, enaltecer a personajes muy oscuros, como Julián Leizaola, ex jefe policíaco, teniente militar, y que mientras estaba siendo acusado de graves delitos de violación de derechos humanos, en cuyo caso el licenciado Ramírez Baena asumió la defensa de las víctimas de Leizaola, mientras él estaba siendo acusado de graves delitos, el semanario Z lo estaba galardonando como el hombre del año. Nada más a él, a otros personajes tan oscuros como él, también los estuvo haciéndoles ese reconocimiento Z, ¿no? Y es preocupante que mientras hace ese reconocimiento a estos personajes acusados de torturadores, de violadores de derechos humanos, a los defensores se los lleva a un linchamiento mediático. En el caso de Raúl Ramírez Baena, lo ha estado acusando de defender a secuestradores. Es decir, los jefes policíacos agarraron personas inocentes, entre ellos policías municipales, a fuerza de tortura, los hicieron culpables, ¿verdad? Aparecer como culpables de delitos muy graves, de vínculos con el narcotráfico, de haber cometido secuestros, una serie de delitos inventados con pruebas sembradas. Sí. Y cuando Ramírez de Baena asume el caso y empieza a darse cuenta de todas las irregularidades en el proceso y además ayuda a las víctimas a que lleven el caso a organismos internacionales, y cuando organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Javier, emite una resolución donde le da toda la razón a las víctimas, y por primera vez en Baja California, y parece de los primeros casos en el país donde aparece la tortura como un delito de lesa humanidad practicado en Baja California para hacer víctimas a gentes inocentes de autoinculparse de delitos graves, el periódico Z lo único que hace es decir que Ramírez de Baena fue defensor de secuestradores, sí. Sentencia. Salen exonerados, fíjate, estos víctimas salen exonerados, no nada más por autoridades locales, por autoridades internacionales, y le vale gorro al periódico, sí. Todo esto, al semanario Z, termina victimizando más a, sí. Las víctimas, y además llevándose por delante al licenciado Ramírez Baena, que es un valiente, congruente y muy honrado defensor de los derechos humanos, Javier. Fíjate, así lo dice Raúl en un comentario que hizo hace un par de días en su página en Facebook, amigos, amigas. Lo dice de esta manera, esto que tú estás señalando, lo dice. Sí. Es muy grave y delicado revictimizar a las víctimas de tortura criminalizados por el Z por enésima ocasión, sin darles la oportunidad de que puedan hacer valer su derecho a la presunción de inocencia ante esta sentencia mediática. Fueron absueltos por el fuero federal y no han sido sentenciados por el fuero común. Escuche usted lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando. Sin importar que fueran beneficiadas estos secuestradores, de acuerdo al semanario Z y a quienes están detrás del semanario Z, ¿sí? Con una resolución del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas. Fíjense a qué niveles estamos hablando, amigos y amigas. Vean el tamaño de estas organizaciones y vean la pequeñez de este medio de comunicación. Vean la insignificancia.
editorial de este medio de comunicación y profesional y ética, ¿sí? Y dice, fue la primera condena que emitió este Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? En condenar al Estado mexicano, ¿sí? Emitido por esta instancia y por una recomendación que también le favoreció a estos secuestradores, entre comillas, ¿sí? Por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, amigos y amigas. Y vea usted qué papelón tan vergonzoso el que nos está dando este otrora digno y muy respetado semanario, medio de comunicación en Baja California. Lo seguirá haciendo para otros medios de comunicación a nivel nacional, porque no saben, no están enterados. No saben los ¿sí? cambios. Tienen una venda en los ojos. Pero son las puras glorias que dejó don Jesús Blancornelas en este medio de comunicación. Así es, Javier. Viven, y bueno, ahorita que estabas mencionando, yo no recordaba lo del caso de la ONU, el dictamen es de la ONU, yo pensé que era la Corte Interamericana, no, fue la Comisión Especial contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, por favor. Bueno, cuando esto lo emite la ONU, estoy recordando que el semanario Z no solamente se lanzó contra Ramírez Baena, sino que además sacó un titular de este tamaño, ¿verdad? La de, como decimos, la de 8, el titular de 8, la principal, en primera plana, diciendo que la ONU defiende a criminales en Baja California. Así, de ese tamaño. ¿Por qué es todo esto? Pues porque el semanario Z y sus motivos se detiene para ello, pues se convirtió en una especie de órgano oficial o semioficial o si quiere usted oficialoso del ejército mexicano. Y en los casos que está defendiendo Ramírez Baena, las víctimas que estuvo defendiendo, pues fueron víctimas de militares. El mismo Leizaola, pues es teniente militar, ¿no? Sí, fueron primero, estos policías fueron primero llevados al aguaje de la Tuna por elementos del ejército mexicano, y ahí se supone, y así lo resolvieron todos estos organismos internacionales y nacionales de defensores de derechos humanos, amigos y amigas. Ahí fueron torturados, ahí comenzó la tortura para estos personajes, para estos presuntos secuestradores. Así es. ¿Ok? Y entonces las presiones que está haciendo también el semanario Z contra el licenciado Ramírez Baena van orientadas a tratar de que el Instituto Nacional Electoral se deshaga de él como consejero electoral, porque Ramírez Baena es consejero ciudadano. Muchos tenemos poco que reconocernos representados en el Instituto Electoral, pero hay personalidades como Ramírez Baena que sí nos representa a muchos, nos sentimos representados, sentimos confianza de que él esté en esas instituciones, ¿no? A esos niveles, y han estado en una campaña sistemática tratando de que el INE desconozca a Ramírez Baena. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué intereses? No sé. Estoy 20 años en Galicia. Y hay un antes y un después. Habrá que preguntarle al semanario Z, dice Raúl Ramírez Baena, en este editorial que está haciendo en su página en Facebook, amigos y amigas. Ahí dice lo siguiente, termina diciendo esto, y le voy a decir, bueno, primero digo cómo termina su comentario, Raúl. Dice, habrá que preguntarle al semanario Z y a su directora Adela Navarro y al periodista Isaí Lara Bermúdez si este es el periodismo libre e independiente que pregonan como un baluarte de la libertad de expresión. La respuesta, amigos y amigas, les digo, ha sido de manera contundente a este escrito de Raúl. Hay infinidad de comentarios, de apoyo, de respaldo, de abrigo para el muy estimado y muy respetado y muy reconocido a nivel nacional, a nivel Baja California y a nivel internacional, Raúl Ramírez Baena. Y nosotros, pues también, como tú lo pusiste ya también en un comentario, Galicia, dijimos, ya basta de esto, ¿no? Ya estuvo, hay que comenzar a señalar algunas cosas, a puntualizar algunas cosas. Y le digo, Olga, tú lo sabes, yo me he mantenido al margen de situaciones internas ahí. Hay muchísimas cosas que se podrían comentar. Que decir, pero, sí lo amigos, puedo decir, Javier. Pero amigos, la verdad es que yo en lo personal no digo en este momento, en este caso, más que la más elemental de las congruencias de mi parte, ¿sí? Para poderme solidarizar
abierta y directamente con nuestro querido colaborador y amigo Raúl Ramírez Baena. Sí, Javier no lo quiere decir, pero trabajó 20 años para ese semanario. Los últimos los estuvo trabajando con muchas dificultades por la censura a sus reportajes, y al final, de la manera más grotesca, de la manera más falta de ética, lo despiden, ni siquiera le comunican que lo dejan de publicar. Y como estaba por honorarios, por reportaje publicado, ni siquiera le contestan ya las llamadas telefónicas para preguntar ordenan aplicarme la ley del ordenan a los demás reporteros, periodistas, que no le hablen a Javier. Y ¿cree usted que le dieron un centavo partido por la mitad de indemnización? Que se queden con de todo liquidación por 20 años de trabajo, nada. Pero que se queden con son esto. Muchos años ya. Son muchos años de ese despido, y en todo este tiempo Javier no ha dicho nada. Y no lo quiere decir para no mezclar las cosas y se piense que ahora que se salió a la defensa de Raúl Ramírez Baena, hay un sentimiento de agravio por la cuestión propia del maltrato de que fue objeto. No, son muchos años ya de que sucedió esto. Y nunca había dicho nada de esto, Javier. Pero, oye, una cosa es también que se lo hagan a uno como periodista, y otro es que se lo hagan también a los defensores de derechos humanos como Raúl. No, a gente honesta, a gente valiosísima para la sociedad de Baja California. Ese es el agravio para toda la sociedad de Baja California, cuando un medio de comunicación hace este tipo de actitudes de manera totalmente tan burda, por ponerlo de una manera. Sí, la campaña fuerte contra Ramírez Baena la inició Z el año pasado, cuando el teniente coronel Julián Leizaola se lanzó como candidato del Partido Encuentro Social a la presidencia municipal de Tijuana. Y en ese momento lo que hizo Ramírez Baena es el ejercicio libre de su derecho a la libertad, a la expresión, a la libertad de expresión, y dar una opinión, ¿verdad?, además bien sustentada, de por qué consideraba que no debía ser candidato, o por lo menos los tijuanenses no debían de votar por una persona como el teniente coronel Julián Leizaola. Cuando escribe esto, porque Ramírez Baena, además de defensor de derechos humanos, pues es periodista, es columnista, colaborador de 4 Vientos desde hace muchísimo tiempo, y también de otros medios, ¿no?, como La Jornada Baja California. Sí. Y cuando él escribe su opinión sobre la candidatura de Leizaola, le contesta el semanario Z en una columna de página completa que se llama Cuentahilos. Precisamente le escribe Isaí Lara Bermúdez, le contesta con una columna que titula "Abogado de secuestradores, es consejero del Instituto Nacional Electoral y va contra Leizaola". Y coincide ahora, ¿no? Y ahora coincide también otra vez con esto, ¿no? Entonces dice, ya es mucho, y es la segunda vez de ataques. En aquella ocasión, hace un año, Ramírez Baena pidió el derecho de réplica, le estuvo pidiendo en varios momentos a Z que le permitieran dar su versión de los hechos. Primero aclarar que ni siquiera es abogado, dice, no soy abogado, soy defensor de derechos humanos, pero no soy abogado. Por ahí empezamos, ¿no? Y además no soy no soy abogado defensor de delincuentes, soy un defensor de derechos humanos que investiga. En todo caso, investiga si se respetaron o no las normas establecidas de acuerdo a los cánones de los derechos humanos para las víctimas que están requiriendo ayuda. Y bueno, por aquí se va, y además dice, y yo no fui quien dictó la sentencia la dicta, o el fallo, la resolución lo dicta la ONU, y yo no tengo nada que ver, ¿no? Claro. Bueno, en fin, él hace su aclaración, pero además la tuvo que hacer en La Jornada, pidiéndole al periódico La Jornada publicar una carta donde no le dieron espacio en Z para que fuera publicada. Dice, dado que Z no me da el derecho a la réplica, pido a La Jornada Baja California que me publiquen esta carta. ¿Qué cosa? Y utilizó su columna en esa ocasión para publicar esa carta. Sí, Alicia, de veras que es de veras, es cosa. Bueno, hay muchos comentarios, podemos tomar algunos de ellos. Raquel Camacho, muchas gracias por estar con nosotros. Raquel Camacho
En contra total de que los gobiernos busquen callar con muerte la vida de quienes hacen posible el lado democrático, social y político. La sociedad exige cada vez más la verdad, es necesaria para nuestros tiempos, digna labor de nuestros compañeros periodistas. No deben morir por decir la verdad argumentada, no más muertes. Excelente, Héctor Moreno. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Excelente programa, la información es poder y crear la libertad de pensamiento. Un abrazo, muchachos, he dicho. Gracias, Héctor. Carlos Alberto Gastelum también dice, buen día. Carlos Alberto tiene por acá un comentario muy interesante. Lo que pasa es que, permíteme un segundito, ahorita lo encuentro, mi estimado Carlos, porque la verdad es que está lentísimo ahora aquí está. Tocante al tema de los altos mandos, causa gran tristeza que tanto el secretario de la Defensa de Marina, almirantes generales y demás, es falso que realmente amen a su patria y que actúen en defensa del pueblo solo con un montón de borregos en busca de propios beneficios, ya que ganan un salario excesivo por hacer nada. Son tan falsos al igual que la gran mayoría de los políticos. Mi humilde opinión. Muchas gracias, Carlos Alberto. Te agradecemos mucho tu comentario. Hay otros más que han estado tocando, nos han estado mandando mensajes de felicitación, solidaridad para Raúl. Eduardo Durazo Watanabe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi queridísimo Eduardo? Alicia Gallegos Ortega, muy buenos días, amigos. Samuel Hazar, un afectuoso saludo y gracias por su periodismo sin mordazas. Muchísimas gracias, Samuel. Gabriel Camacho, hola, ¿qué tal? Nos enteramos que les fue bien ayer en el evento que tuvieron sobre el tema de las tarifas, ¿no? Santitos Venegas, muy buenos días. Te están chuleando tu blusa, Galicia. Sí, maestra Tete, muy a la orden, ¿eh? Cuando usted quiera, se la presta. No, es que está... No, yo ya tuve la oportunidad de verla en Technicolor. Gracias. Sí, con los ojos totalmente abiertos, amigos y amigas, ¿no? Cosa de que luego les platico. Mejor no platico nada. César Andrés, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Carlos Alberto Gastelum. Slev Sack también está con nosotros, se unieron y están mandándonos saludos. Sor Galicia, amigos y amigas, muchísimas gracias por estar aquí con nuestro programa. La verdad es que siempre nos ayudan mucho con sus comentarios y todas sus likes y toda la gente que está siempre con nosotros alentándonos para seguir. Bueno, nada más para cerrar el tema, Javier, de las notas buenas que nos desviaron ya a no algo tan bueno como es los ataques de este semanario contra nuestro amigo defensor de derechos humanos, Raúl Ramírez Varena. Este premio que entregaron a Patricia Mayorga, sí, del que estábamos hablando, un premio importantísimo, premio a la valentía, al periodista valiente, bueno, premio Libertad de Expresión 2017, sí. Llega coincide en un momento que, para mi opinión, Javier, será histórico en México, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio entrada a un amparo interpuesto por artículo 19, con la propuesta también de que se regule legislativamente en México el manejo, el presupuesto ejercido para comunicación social. Uh-huh. Esta es una coincidencia extraordinaria para el periodismo en México. Otorgó ayer mismo la Suprema Corte el amparo que interpuso artículo 19, es una organización de periodistas, defensora de periodistas, sobre la omisión legislativa que no está regulando la publicidad oficial. La Red Libre de Periodismo en Chihuahua es fundación galardonada a la que pertenece Patricia Mayorga, Javier. También expuso el tema y es una de las que ha estado impulsando desde Chihuahua una iniciativa de ley para que se regule el gasto millonario, exagerado, que destinan los gobiernos a la publicidad oficial. Sí, lo que pasa es que también está pesando demasiado en el ánimo pesó demasiado en el ánimo de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amigos y amigas, que quien presentara una solicitud de amparo y lo estaba ganando, solo trae la Suprema Corte de Justicia para definir ya qué hacer con este tema, que ha sido evadido, que los mismos diputados y senadores de la República, fundamentalmente los diputados, han estado metiendo en la congeladora por los intereses que se mueven detrás de este tema de la publicidad oficial, institucional, que es dinero de todos ustedes y que sabemos
que pues se maneja a discreción y para culto de personalidad de los poderosos. Pero lo que pasa es que, les digo, detrás de todo esto también está una organización internacional. Lo que les digo, los medios las organizaciones internacionales de defensores de periodistas y los derechos humanos han estado jugando un papel que no se ve hasta que surgen ese tipo de cosas. Es un trabajo constante, de Así es. ahí está, ¿no? Y quien presenta una demanda de amparo, ¿sí? Es la organización Artículo 19, Olga Alicia, que es una organización internacional de defensora de derechos de los periodistas, ¿sí? Con que promueve su en protección, México. ¿sí? Que tiene su representación en México, que también dijo, ya basta, ¿no? Y metió este amparo, llega esto a la Suprema Corte de Justicia, y el día de ayer por la noche, Artículo 19 subió un trabajo que es el que traemos el día de hoy, Galicia. ¿Quieres que lo comencemos a leer? Sí, sería muy bueno, Javier, con eso cerramos la buena nueva. Así es, claro. Sí, mire, hoy, 15 de noviembre, con 4 votos a favor y 1 en contra, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa desde el año 2014, al no expedir la ley reglamentaria del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución en materia de gasto de comunicación social. Ve usted nada más el alcance. ¿Qué es lo que se estaba protegiendo ahí en el Congreso de la Unión, amigos y amigas, con estos representantes cupulares de los partidos políticos tradicionales? Ahora el Congreso tiene hasta el 30 de abril del 2018 para cumplir con lo que ordenó el Tribunal Constitucional. Con este fallo histórico, la máxima autoridad judicial del país determinó que el amparo interpuesto por artículo 19 contra la omisión legislativa del Congreso sí procede este amparo, y que la ausencia de regulación de la publicidad oficial tiene un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión de medios de comunicación y de periodistas, a la vez que se afecta el derecho a la información que tiene la sociedad. Claro. Como trasfondo, la Suprema Corte de Justicia reconoce el valor intrínseco de la libertad de expresión en tanto precondición para una construcción democrática en el país, y la necesidad de remover de cualquier forma que se ejerza la presión, sea directa o indirecta, contra los periodistas que ponen en riesgo este derecho al estar coartando la libertad de expresión. Por ahí va la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia, Javier. Dice artículo 19, cabe recordar que desde la reforma político-electoral del año 2007 se adicionó el párrafo octavo al artículo 134 constitucional, estableciendo la obligación de todas las dependencias de gobierno y organismos autónomos de difundir información con fines educativos y de orientación social. En dicha reforma se estableció en el artículo tercero transitorio un plazo de máximo de 30 días naturales, desde el 2007, imagínense ustedes, amigos y amigas, para realizar las adecuaciones normativas correspondientes. Dicho mandato no se cumplió por parte del Congreso de la Unión. 7 años después, en la reforma político-electoral publicada el 10 de febrero del 2014, se obligó de nueva cuenta al Congreso a legislar antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones. Esto debió haber sido el 30 de abril, a máximo del 2014, amigos y amigas. Una vez más, no se discutió y aprobó ley alguna, pese a la existencia de 17 iniciativas en la materia. Ve usted si estos son los representantes populares que tenemos. Así es. Bueno, con esta resolución, la Suprema Corte reconoce que la asignación opaca, discrecional y excesiva del gasto de comunicación social a los medios de comunicación es un medio de control de las líneas editoriales que constituye una forma de censura sutil o indirecta. Yo diría que nada de sutil, es una forma de autoritaria, arbitraria, directa, sí, y no indirecta, directa y burda, ¿no? Al mismo tiempo, amplía las posibilidades del juicio de amparo y le dota de efectividad al permitir que por esta vía de la Suprema Corte se reclame la vulneración de un mandato constitucional expreso de legislar, especialmente cuando ello se traduce en la vulneración de los derechos humanos. El mensaje es claro: ningún órgano político debe estar por encima de la Constitución. Qué cosa, qué sentencia tan digna, tan importante, tan trascendente para la vida democrática de este país, amigos y amigas. El respeto a la libertad de expresión, el derecho a la información
y obviamente también la libertad de prensa, que son específicamente, salvo este último concepto, el tercero, la libertad de prensa, los dos anteriores, que son, evidentemente son cosas que directamente benefician a los medios de comunicación, a los periodistas, a los comunicólogos, amigos y amigas. Los dos primeros son piezas fundamentales de la sociedad en su conjunto, ¿sí? De hecho, muchos especialistas en la materia determinan que si no hay libertad de expresión y tampoco se tiene el derecho a información, amigos y amigas, las democracias simple y sencillamente no funcionan, no se desarrollan, no evolucionan, no se dan. ¿Y qué es lo que ha pasado en nuestro país? Esto precisamente, ¿sí? El ingobierno. Total, ¿qué sigue? Miren, ahora el Congreso de la Unión tiene hasta el 30 de abril del 2018 para hacer lo que debió haber hecho desde el 2007. ¿Ok? Bueno. Se tiene que publicar entonces esta ley reglamentaria. Y esto, a su vez, se tiene que replicar porque los congresos de los estados de la República también tienen que adecuar su marco jurídico a lo que ordena la constitución política del país y su marco regulatorio. En este caso, esta famosa ley en materia de transparencia y equidad en el manejo de la publicidad oficial en toda la República Mexicana. En Baja California, amigos y amigas, nosotros los periodistas, un sector del periodismo baja californiano, con algunas organizaciones civiles y varios miles de personas que firmaron una iniciativa ciudadana que se presentó hace 3 años, Olga. Sí, aquí en el 2015 fue. Así es, hace 3 años, 2015, amigos y amigas, que se presentó, y acabamos para 3 años, esta iniciativa precisamente para esto que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia, que se transparente y se equilibre el manejo de los recursos públicos destinados a publicidad oficial y que no nada más se dedique esa publicidad oficial, ¿sí? Pues a vanagloriar al gobernante en turno. Vamos a ver si el Congreso de Baja California, el actual Congreso de Baja California, saca de las congeladoras las iniciativas que se tienen sobre esta materia y se adelanta a lo que va a suceder a nivel federal con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no lo hacen, amigos y amigas, bueno, pues ahí está, de nueva cuenta, tenemos la oportunidad del 2019 de quitarnos a toda esta bola de gandallas, ¿no? Perdón por utilizar esta palabra, pero es que eso es lo que son. Es la mejor. Es la mejor, leve. La más adecuada. Es la más leve, Javier. Y no estoy enojado, ¿eh? Bueno, no tienes que decirlo. Bueno, estaba buscando el dato de los gastos de comunicación social. De momento no los encontré, pero hace unos días los comentábamos con ustedes de cómo ha ido subiendo el gasto de comunicación social. El primero que disparó este presupuesto, hay que decirlo así, por lo menos en el papel, en el documentado, fue Vicente Fox, Javier. Fíjate qué cosa, ¿no? Con la entrada de los gobiernos de la alternancia, que dispara este gasto, pero no tuvo parangón alguno con lo que sucedió con Felipe Calderón. Felipe Calderón triplicó lo que había gastado Vicente Fox. Y lo que está gastando ahorita Enrique Peña Nieto nos va a llevar a un gasto global de 40,000 millones de pesos, nada más en comunicación social de la presidencia, Javier, del gobierno federal. Solo la presidencia. Entonces, es una cantidad de dinero tremenda. La otra vez estábamos haciendo algunas cuentas de cuánto nos tocaría si le repartieran a cada uno de los mexicanos lo que se va en publicidad. Radicaban por varias generaciones la pobreza de este país. Más de 300 millones de pesos per cápita para cada uno de los mexicanos, desde el recién nacido que está ahorita echando su primer llanto, su primer grito de vida, hasta el ancianito que está echando su última respiración, ¿no? Nos tocarían 300 millones de pesos, más de 300 millones de pesos a cada uno, y todo eso se va en dinero a los grandes medios de comunicación y por supuesto a incidir sobre la línea editorial. De ahí las campañas de linchamiento contra figuras de la oposición, de ahí todas estas campañas que nos quieren hacer creer
nos quisieron hacer creer que las reformas estructurales que se llevaron a cabo en el sexenio con el Pacto por México iban a sacar a México del bache, ¿no? Así es. Como decía el presidente de la República, iban a mover a México. Nada más que se les olvidó, como dicen los caricaturistas, que estábamos al borde del abismo, nos dieron el empujoncito, movieron a México, ¿no? Así es, así bueno, es. Ya para editorializar sobre eso, ustedes se bastan solos, ¿no? Bueno, amigas, vamos a hacer un pequeño corte musical porque hay que descansar un poquito la voz y ustedes también hay que descansar los oídos, la vista. Vamos un ratito, permítanos un segundito nada más, regresamos con nuestras notas de carácter regional, ahí continuamos entonces con eso. De momento, escuchemos esto, a ver qué tal está. No lo he escuchado, a ver qué tal está, ¿eh? Y tenemos media hora para los regionales. ¿Y por qué no arranca? Ah, pues es que no, sí. ¿Sí estás escuchando? Sí, media hora. No, pero sí, estás escuchando el programa. Ah, sí, bien. Premiumbeat.com. Uy, ¿y ese quién es? ¿Quién es? Dime tú. Un locutor. Con voz muy grave. ¿Te gustó? Premiumbeat.com. Ya le voy a poner yo corazoncitos al locutor. Ay, qué... Premiumbeat.com. Antes de que le ponga corazoncitos al locutor ese con esa voz tan varonil, pues le damos la más cordial de las bienvenidas y muchísimas gracias a Rebeca Vega que está con nosotros. Muchísimas gracias, Rebeca, muy amable por unirte también a la comunidad de Cuatro Vientos. José Luis Flores está también con nosotros. ¿Qué tal, mi ¿Qué estimado tal, José Luis? Muy amable por estar acá, ¿eh? María José Antonieta. Luis Treviño Flores, parece. Sí. De tu Colaborador tierra. de Cuatro Vientos. Ajá. Salto cuántico, no se pierde esa columna, siempre es muy buena. Dice acá en la chamba persiguiendo la chuleta, pues no somos lo mismo. Oye, pero debe de ser una chuleta de caballo, porque acuérdate que muchos mexicanos comemos carne de caballo que nos la venden como si fuera carne de res. Está también María Antonieta Robles. Muchas gracias, María Antonieta Robles Barja, muy amable, muchas gracias. También quiero saludar, porque también están por ahí, que no alcanzamos a ver todavía aquí sus mensajes, sin embargo están con nosotros otros. Iván Gutiérrez, por ejemplo, está con nosotros. Está Ani Román, Lucy Ojeda, Ángel Garralda, Rodrigo Esvelés y también Toño Villalobos. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables, compartan nuestro programa si es que les está gustando, ahí estamos para servir. Así es, y nos vamos a la siguiente nota local, Javier. Sí, vamos. Híjole, cuando hablamos de el presidente Enrique Peña Nieto, hablamos siempre de cómo se ha desplomado su aceptación de acuerdo con las encuestas que se realizan cotidianamente en este país para evaluar qué piensan los ciudadanos de sus gobernantes. Y sabemos que anda más abajo del sótano Peña Nieto, ¿no? Pero el gobernador de Baja California no anda bien tampoco, ¿no? Fíjese usted que Francisco Arturo Vega de la Madrid fue elegido para el periodo 2013-2019, ha caído en su nivel más bajo de aprobación luego de estar 4 años frente al Poder Ejecutivo, de acuerdo a la 10ª evaluación de percepción ciudadana realizada por esta encuestadora Plural MX. Sí, fíjate que me dio mucho gusto ubicar a Lauro Ortiz en este medio de comunicación alternativo en internet, Plural MX. Lauro Ortiz, hermano de Francisco Ortiz, periodista, Francisco abogado. Piketty, ¿no, verdad? No, que fue colaborador, fue mano derecha de Jesús Bancorneros en el Semanario Z. Ya de Panchito, al que asesinaron. Al que asesinaron cuando estaba por dar a conocer los resultados de la investigación paralela del Gato Félix. Del Gato Félix. Sí, que también fue una intervención de la Sociedad Interamericana de Periodistas, del famoso CIP. ¿Sí? Y bueno, a Panchito, bueno, desafortunadamente lo asesinan. Lauro, su hermano, ahí trabajaba en el semanario también, y fue también de estas personas que salieron ahí humilladas del semanario después, un poquito antes de que saliera don Jesús.
Se fue tu compañero ahí en Sí, un abrazo, mi estimado Lauro, si todavía por ahí te encuentras, tú sabes perfectamente bien de lo que estamos hablando, no vas a dejar mentir lo que está sucediendo ahí en este medio de comunicación. Pero bueno, los números del estudio realizado entre el 1 y el 10 de noviembre arrojan que apenas el 23% de los californianos aprueban la gestión del panista. Fíjese, el 23%. Igual que Peña Nieto. Casi, lo que te digo, andan igual, Javier. Casi. Igual. Entonces, quizás son décimas la diferencia, ¿no? Y fíjate cómo Lauro pues tiene escuela. Dice, inmediatamente después de que pone que apenas el 23% de la gente que fue encuestada está reconociendo, está valorando a este señor, diciendo, pues está bien. Bueno, dice, recientemente, Francisco Vega de la Madrid, recientemente arropado por sus correligionarios en el ya tradicional desayuno gobernador, donde por una módica cooperación de entre 200 y 300 pesos por comensal, los blanquiazules, muy sonrientes, saludan y se toman fotografías con Kiko. Así es, comentamos este desayuno gobernador, que yo no lo sabía, cuando leí la nota me asombró, pero fue instaurado este acto al más viejo y rancio estilo priista. Fue inaugurado por Ernesto Rufo Apel, Javier, la costumbre de hacer el desayuno gobernador, por ahí de las fechas cercanas a que tiene que rendir su informe de gobierno, pues le dan su apapachada para los coscorrones que van a dar la oposición, si es que se los dan, porque tenemos una oposición muy manca, muy mojigata, muy laxa, ¿no? pero de todos modos lo apapachan, lo arropan en el panismo, y es bueno el término que utiliza el compañero Lauro, porque dice recientemente arropado por los panistas. Vega de la Madrid llegó a la gubernatura con la confianza, con los votos de 442,800 electores a su favor, de un padrón de 2,563,153 ciudadanos, con su famoso lema de campaña, conmigo la gente manda. Y ahí se quedó, mi estimado Lauro, ahí se quedó el lema de campaña. Sí. En el panorama actual, agrega Lauro, dice, parece que al mandatario sus acciones le han hecho una mala jugada, pues al 79% de los entrevistados dijo no creer que en la administración estatal se aplique ese lema en la toma de importantes o trascendentes decisiones. A tal grado ha llegado ese descontento social que cuando el equipo encuestador de Plural MX formuló la pregunta, porque hay un helicóptero ahorita. Sí, lo que pasa es que están arrancando. Sí, es cierto, momento, ya están los dueños del pueblo ya están de fiesta. De sus calles, ¿no? Ya están. Y de su espacio aéreo. Bueno, dice, a tal grado ha llegado el descontento social que cuando se le hace la pregunta a la gente si votarían por él en el hipotético escenario de que fuera nuevamente candidato a la gubernatura del estado, es decir, si existiera la reelección para los gobernadores, solo el 15% de los encuestados depositaría la boleta electoral en su beneficio. Y francamente me parecen muchos, ¿eh? O sea que prácticamente sí, alrededor de unos 50,000, 52,000 personas votarían otra vez por él, de esos 442,000 votantes que lo hicieron en el 2013. Qué interesante dato, mi estimado Lauro, de veras, ya cuando lo pones así, dices, qué barbaridad, sí, qué caída tan impresionante de su capital político, de veras es impresionante, ¿eh? En materias que pegan directamente a los ciudadanos como la seguridad pública y procuración de justicia, las opiniones que arrojaron la encuesta revelan que la expectativa que tiene la población en general es alarmante, ya que el 89% manifestó que la seguridad ha empeorado o se mantiene igual desde la asunción de Francisco Vega como gobernador. O como el 83% del grueso de los encuestados que percibe la Procuración de Justicia en un estatus de inacción. Y si de evaluación de su mandato se trata, en la escala del 1 al 10, el gobernador obtiene de los bajacalifornianos la calificación promedio, ni siquiera panzazo, reprobado. 4.8. Una baja considerable si en comparación con las anteriores mediciones cuatrimestrales había alcanzado el panzazo, 6.6, como es el caso de la sexta evaluación de percepción ciudadana. Esta que están ahorita dando a conocer es la 10ª. En la sexta todavía pasaba de panzazo. Así es, y esa... Se realizó en julio de 2016. En las elecciones, Javier, del año pasado. Así es, amigos y amigas, pues esto a final de cuentas le muestra un panorama real
muy objetivo, me parece. Y fíjate, yo quiero hacer una observación, eso estaba pensando, Javier, que dice que un 4.8% lo evaluaría, lo calificaría. Lo reprobó con esa calificación, con Sí, 4.8. 4.8. Y que todavía el año pasado 6.6 lo calificaba bien. Creo importante comentar al respecto algo que decía una encuestadora que ya falleció, pero sin dudas fue una pionera de las encuestadoras mexicanas y quizá una de las más acertadas, Cecilia de las Heras. Ok. Ella hacía trabajo para el PRI, fíjate, el PRI fue el primer partido que empezó a manejar encuestas internas, no las daba a conocer. Pero de las Heras, finalmente desarrolló una metodología muy interesante y en varios casos fue muy acertada. Y no solamente se atrevía a manejar porcentajes, sino también en números absolutos cuántos votos iba a obtener cada candidato, y tenía un margen de certeza bastante admirable. Bueno, pues ella, una vez yo leí uno de sus libros, no recuerdo ahorita el título del libro, pero leí un libro donde ella explicaba que los mexicanos somos difíciles de encuestar, que si se aplican las encuestas tradicionales de las empresas extranjeras, van a fracasar, se van a equivocar. Sí. Dice, porque los mexicanos tenemos una idiosincrasia que nos hace creer que tenemos que ser muy educados. Entonces, cuando a ti te preguntan, oiga, ¿usted calificaría, aprobaría o reprobaría al gobierno de X personaje, en este caso de Francisco Vega? Y la gente por educación dice, lo apruebo, aunque sea con 6, pero lo apruebo. ¿Por qué? Por educación. Dice, entonces ella desarrolló un sistema de encuestas muy interesante porque, conociendo el modo de pensar y de ser del mexicano, cruzaba varias preguntas, de manera tal que poco a poco iba sacando la opinión real que la gente tenía de los candidatos o de los políticos. Y muchos encuestadores profesionales le cuestionaban esto, decían que no era muy científica, que digamos, pero ella decía, yo no sé si sería o no muy científica, pero conozco a mi gente y sé que este tipo de respuestas da por educación. El mexicano es educado y cree que por educación tiene que darle una buena calificación al gobernante, ¿no? Considerando eso, Javier, el factor de educación, pues debe andar ya en el fuero interno de cada persona que lo califica, debe andar por los suelos realmente. Así es, Vega, ¿no? Así es, definitivamente, Olga Alicia, y esto a final de cuentas, pues es una muy buena fotografía que hace este medio de comunicación donde está trabajando actualmente mi estimadísimo Lauro Ortiz Franco. Panchito era Francisco Javier Ortiz Franco, asesinado, híjole, ya hace varios años, amigos y amigas. Y fíjense lo que son las cosas. En este medio de comunicación que se llama Plural MX, fantástico, la encuesta, muy oportuna también, qué bueno que la publicas, mi estimado Lauro, y de alguna forma yo siento que conforme vayan pasando los próximos meses, Olga Alicia, pues esa situación de reprobación y de disgusto de la sociedad baja californiana con Francisco Vega, con el empresario, pues esto va finalmente a empeorar para él. Y casi en 2018, fin del panismo como gobernante en Baja California. Vamos a ver quién lo supla. Sí. Ojalá no sea el PRI. Bueno, y hay que decirlo, Javier, que este desplome de Francisco Vega seguramente tiene que ver también con todo lo que se levantó de movimientos sociales a lo largo de este año, en contra de la corrupción, en contra de la ley estatal del agua, en contra de las asociaciones públicas privadas, en contra de todo lo que ha estado haciendo Francisco Vega desde el gobierno para favorecer a empresas cercanas. Y lo menciono, Javier, porque ayer dio arranque. Sí, qué bueno que te acuerdas. Sí, dio arranque la colecta de firmas para llevar a plebiscito la decisión de si se instala o no Constellation Brands en Baja California. Déjame, voy porque se me olvidó conectar. Sí, y sabes una cosa, Alicia, esto también nos da pie para mencionar una información que tenemos para ustedes, que se está publicando en la Agencia de Información Fronteriza del Noroeste, que está aquí, sucede en la ciudad de Tijuana,
José Enrique García Sánchez, dice, la empresa norteamericana, y hablando de la transnacional, esta Consolidated Water, esta multinacional que opera allá en los paraísos fiscales del Caribe, expresó su decepción ante el retraso del Congreso del Estado de Baja California en la aprobación del dictamen 95, que contiene modificaciones al decreto 57 para incorporar las garantías de recuperación financiera que promovió en torno al proyecto de construcción y operación de la planta desalinizadora en Rosarito. Dice, ello ocurrió durante el informe trimestral presentado a consultores e inversionistas el pasado viernes por este famoso, para Cuatro Vientos, Rick McTaggart, ¿se acuerda? Presidente y director ejecutivo de esta compañía transnacional y multinacional acá en el Caribe, que opera en Jamaica y en Bahamas y en las Islas Caimán, ¿se acuerda? Decíamos como Luis Moreno, diputado del Partido Encuentro Social, pues sí, revela estas... Con la desalinizadora de Rosario. Sí, revela estas declaraciones, estas conversaciones sí. Que tiene con sus socios ahí en esta compañía, pues exhibiendo toda la podedumbre que tiene de esta relación tan especial, vamos a ponerlo así, con el gobierno de Francisco Vega y anteriormente con los gobiernos de José Guadalupe Osuna Millán y con todos los demás personajes que están trabajando en torno a la instalación de esta compañía cervecera ya en Mexicali. Bueno, pues Rick Taggart, presidente de la firma Aguas Consolidadas, sobre el estado que guardan las finanzas de la empresa, así como logros y avances en los diferentes proyectos que conducen las Islas Caimán, Bahamas y Baja California, entre otras localidades. ¿Le sigo? Sí, Javier. Ok. Durante el encuentro, McTaggart informó que el inicio de la construcción de la planta rosaritense se propuso debido a que la Comisión Estatal del Agua no ha logrado la aprobación del Congreso del Estado de Baja California para ciertos cambios al decreto legislativo que autoriza el proyecto y las garantías de pago. El proyecto Rosarito representa el proyecto de infraestructura público-privado más grande jamás realizado por el estado de Baja California y por ningún otro estado salvo el Estado de México, Javier, con otras obras muy, muy grandes, ¿no? E involucra a muchos interesados en la región, dijo McTaggart a los inversionistas y analistas participantes en el encuentro efectuado vía telefónica en compañía de David Sasnet, responsable financiero de esta empresa transnacional Aguas Consolidadas. Bueno, el último párrafo que tomamos en Galicia es bien revelador. Miren lo que dijo de nueva cuenta altísimo ejecutivo de esta compañía multinacional caribeña. Es responsabilidad del Estado de Baja California resolver todos los problemas. Pero, claro, obviamente nos impacta y ellos están trabajando duro. El gobernador y sus ministros están trabajando para lograr que lo apruebe el Congreso. Haga usted de cuenta a Novelo y al mismo empresario Francisco Vega, pues sacando adelante la carrerita que tenemos aquí en Baja California. De gerentes administrativos de estas empresas, ¿no? Ahí están. Más bueno, claro, ni el agua. Así es, Javier. Bueno, y comentábamos que en la contraparte, vamos a decirle así, son varias organizaciones sociales, colectivos de lucha social, entre los que está Avante, Comité de Organizaciones Ciudadanas Independientes, Conciencia Civil Cachanilla, El Agua es de Todos y de Todas, y Visión Alternativa. Estas organizaciones se dieron a la tarea de lanzar una convocatoria, ya están trabajando en ello, para que se realice un plebiscito en Baja California. Sería el primer plebiscito de carácter estatal, si es que se llega a aprobar. Necesitan 13,000 firmas, de acuerdo con la ley, pero considerando que pueden haber errores en la recabación de firmas, se han propuesto reunir por lo menos unas 20,000 firmas en todo el estado para entregarlas al Instituto Estatal Electoral y que una vez que las dé por aceptadas, por válidas, convoque el instituto a realizar este plebiscito. Y la propuesta es muy interesante porque plantean ellos que se haga el plebiscito el mismo día de las elecciones. Haga de cuenta usted al estilo que se realizan este tipo de referendos y plebiscitos en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando hay una ley muy controversial, muy polémica, ¿verdad?, y que necesitan que llegue al Congreso
con el aval, con el arropamiento de la ciudadanía, lo que hacen es ponerlas a consideración de los ciudadanos en los procesos electorales. Aprovechan el día de las elecciones y ponen una urna especial para que la gente vote, por ejemplo, sí o no a la legalización de los matrimonios entre homosexuales, sí o no a X tema, ¿no? Bueno, pues aquí está pidiendo estas organizaciones que el día de las elecciones, el 1 de julio próximo, se instale una urna especial y las papeletas correspondientes para que seamos los habitantes del Estado, ciudadanos, ¿verdad?, con derechos plenos como ciudadanos, que al momento de ir a votar, también depositemos en esa urna especial nuestro voto a favor o en contra de la instalación de la cervecera transnacional de Constellation Brands en el Valle de Mexicali. Gracias, amigos y amigas. Nosotros de verdad queremos unirnos a este tipo de movimientos, ¿sí?, dándole difusión a sus actividades. Estamos esperando que nos indiquen si va a haber aquí alguna mesa que en recabe. todo el estado, Javier, ¿Sí? va a haber, sí. Lo que pasa es que si alguien sabe, por favor, amigos y amigas, dónde va a estar instalado, está en Ensenada. Sí, apenas ayer arrancaron. Se nos pueden decir, ¿no? Se nos pueden decir en dónde están, con muchísimo gusto. A lo mejor sabes que ahorita la licenciada Marisol. A lo mejor ella nos puede comentar, decir, sí. Al ratito tenemos la entrevista con ella. Yo les recomiendo, para mayor información, si está interesado en el tema, que lean el artículo escrito por una colaboradora nuestra de Cuatro Vientos, que es la maestra, se me va el nombre, Marta Elvia, siempre quiero decir Elba, Marta Elvia García. Ella es una académica prestigiada, reconocida en Mexicali, es donde tiene su centro de trabajo fundamentalmente. Ya hoy está jubilada, pero es también es abogada, y bueno, es una persona que siempre participa en los movimientos haciendo propuestas de esta naturaleza, y ahora nos ha dado este artículo para Cuatro Vientos con la información muy precisa del mecanismo del plebiscito, las fechas en que arranca, qué metas se proponen realizar, y dicen, bueno, ya tiene esta figura de participación ciudadana, ya tiene 16 años de haberse aprobado en la Constitución de Baja California y no se ha aplicado nunca, Javier. Esta sería la primera vez que se realizaría un plebiscito de carácter estatal. Muy bien. Y ahí está lanzada la iniciativa. Bueno, también ya estamos por terminar el programa, amigos y amigas. Les recordamos que en un rato más está con nosotros la licenciada Marisol Pérez Prado. Ella aspira a convertirse en candidata independiente para obtener la Diputación Distrital 03 aquí en el municipio de Ensenada. Con ella vamos a platicar un momentito más, pero no quiero pasar por alto, Alicia. Nos está recordando Iván lo del tema del noviembre 25, el sábado 25 de noviembre, amigos y amigas, la Noche de las Estrellas, y también nos está viendo lo de Libromar. Creo que tú tienes los datos de Libromar. Sí. El sábado 25 de noviembre, de las 3 de la tarde a las 8 de la noche, está programado esta Noche de las Estrellas. Fíjense, apenas llevamos unos cuantos días esta semana, realmente, cuando se está arrancando ya con las invitaciones formales a esta actividad que le junta aquí en Ensenada miles. Tan solo en estos días, 4 días, ya están 1,000 personas prácticamente confirmando que van a asistir a esta actividad. Así que Javier? Más de 1,000 personas. Llevamos 1,020. Aquí en arte, en la Plaza del Arte del Centro Estatal de las Artes en Ensenada. Va a ser un día soleado, ¿sí? Están indicando, bueno, Boulevard Lázaro Cárdenas, Boulevard Costero y el club, y a la avenida Club Rotario. Noche de las Estrellas es una organización sin fines de lucro que celebra una vez al año una fiesta astronómica en más de 50 sedes de la República Mexicana. En Tijuana se van a poner en el Museo del Trompo, para nuestros queridos amigos de Tijuana. Ahí va a ser la actividad. A ver si en el transcurso de estos días vamos a dar a conocer también lo que va a pasar allá en Tijuana. Entonces, el objetivo es construir y consolidar una cultura que impulse y sea beneficiada con el conocimiento científico. Más de 20 stands de distintas instituciones científicas y asociaciones civiles, ¿sí? No van a vender ahí cosas de consumo. Es simple y sencillamente instituciones científicas y organizaciones civiles. Se van a tener observaciones de objetos celestes con telescopios especiales,
conferencias, presentaciones artísticas, experimentos, simulaciones en tercera dimensión, el planetario móvil, totalmente gratuitos, amigos y amigas, para toda la familia. Sábado 25 de noviembre en el CEARTE a partir de las 3 y hasta las 8 de la noche. Obviamente dicen y lo enfatizan, apto para niños. Claro. Qué bueno sí. que va a ser para niños también, Javier, para que vayan adentrándose a la cultura esta de la astronomía, de la observación científica, la mirada científica sobre el cielo, ¿no? Así es, así es. Sí. Y sí, Olga Alicia, fíjate que sí, hay una sede aquí en nuestra ciudad que es precisamente el poblado de Maniadero, y ahí tienes razón, va a ser el mismo sábado 25 Ajá. de noviembre, pero esto a partir de las 5 de la tarde en el famoso restaurante El Merendero del Lobo. Sí. Tienes toda la razón, lo que estabas diciendo ayer. Ayer estábamos platicando. Así de es. esto, ¿no? Ahí el evento se va a prolongar hasta las 9 de la noche. Empieza a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y aquí, el grupo académico del Centro de Nanociencias y Nanotecnología va a dirigir los trabajos, los cuales contarán con exposiciones científicas, charlas astronómicas y la observación con telescopios. Gratuito, eso sí, ya está confirmado. Qué bueno, Javier. Totalmente gratuito para toda la familia. Ayer habíamos dado otro dato. Totalmente gratuito, ¿sí? De las 5 a las 9 de la noche. Y qué bien por el Merendero del Lobo que está diciendo, órale, ahí están las instalaciones. ¿Te acuerdas que Si alguien quiere comentamos, consumir, perfecto. ¿te acuerdas que comentamos que tienen un patio muy bonito, muy grande ahí en el Merendero del Lobo? Así un jardín, patio muy grande, entonces va a haber espacio para todo mundo que quiera ir. Y bueno, a mí se me antoja más, fíjate, ir hacia allá este día. A lo mejor vamos, ¿no? Sí. Vamos para ahí. Oye, ¿qué te parece si la información de Libromar le damos ahorita que empiece la entrevista? Ah, perfecto, Sí. Me parece muy bien. Sí, como no, con mucho gusto. Pues Olga Alicia, mira, la nota asombrosa está muy buena, pero yo creo que está mejor esta mañana porque ya son las 10 de la mañana con 27 minutos tiempo de Baja California. Está por llegar ya nuestra invitada, la licenciada Marisol Pérez Prado, amigos y amigas, para platicar sobre estos temas relacionados con el tema de las candidaturas independientes aquí en el municipio de Ensenada, el distrito 03. Nada más mencionar, me voy a acercar porque aquí ya no se dice, Alberto Castillos nos dice, el Instituto Nacional Electoral es la institución mágica, transforma derrotas en triunfos, no es confiable para que se le fíe la confianza en el proceso de la cervecera. Pero pues si queremos que tenga carácter vinculatorio, que sea oficial, tiene que ser porque de acuerdo con la ley es el instituto, el organismo que tiene las facultades para realizar el plebiscito. Así es. Si no, de otra manera, pues se dará un plebiscito, pero no tiene reconocimiento legal, ¿no? Oficial. Así es, claro. Ahorita que me estoy acercando, me estoy viendo hasta los pelos de la nariz. ¡Oh, Javier Cruz! Dice... Así que no se acerque mucho a la pantalla ahorita. Chale. Amigos y amigas, Maga Muñoz, felicidades, siempre ustedes trabajando, informando duro. Mira, Darío Togniti, ¿qué tal? Colegas de Cuatro Vientos, saludos desde Brasil. ¿Anda en Brasil, ¿Cómo ves? Darío Pignotti. Es otro Darío. Es otro Darío. Darío, muchas gracias, Muchas gracias. Qué bueno que nos estás viendo. Qué bueno que nos estás viendo hasta allá. Muchas gracias y un saludo extensivo para todos los brasileños, todos los hermanos latinoamericanos. Oye, Gabriel Camacho dice, hay que ponerle el play. Es que hace rato no podía yo entrar a la música. Sí. Y de la gente que está con nosotros, Olga Alicia, que ha estado trabajando, poniéndole todo tipo de cositas ahí. También está Roxana Molina, ¿qué tal? Rosana Molina, José Luis Luna, Fabuloso Capitán, muchas gracias. Muchas gracias. Ana María Hernández Jurado, Mari Torres, amigos, pues muchísimas gracias. Oye, nada más también un mensaje antes de cerrar, porque este evento se va a realizar el próximo 18 de noviembre, pasado mañana, allá en Mexicali. Precisamente en relación con estos temas de la defensa del agua. Un foro en defensa del agua, los expositores serán el licenciado José Luis García Bello, el ingeniero Temoc Ávila,
agricultor Eduardo Cisneros, el ingeniero Rigoberto Campos y el ingeniera Alejandra León. Ellos van a realizar este foro en el lugar que se conoce como La Arboleda, en el kilómetro 10.5 de la carretera a San Felipe, justo a un costado de donde está la planta donde se pretende instalar la planta de Constellation Brands. Y están diciendo que se puede dar un transporte gratuito con Atusa Rojo a las 9 de la mañana. Sería la salida desde el centro cívico de allá de Mexicali para regresar a las 4 de la tarde. Se salen a las 9, regresan a las 4 y el foro se desarrolla en ese inter en Las Arboledas, un foro sobre la defensa del agua. Olga, para nuestros amigos de Mexicali, que cada vez son más los que están viendo este programa. Claro que sí. Olga, y no dejar de recomendarles, amigos y amigas, una entrevista que sostuvimos el día de ayer por la tarde y en la noche con el psicólogo Tadeo Javier Mesa. Él es especialista en asuntos de psicología vinculada con la violencia, con los trastornos que nos originan estas presiones a las que estamos sometidos actualmente con la criminología, amigos y amigas, con los crímenes en nuestra ciudad. Y pues lo hemos subido el día de hoy ya la entrevista. Sí. Ayer estuvo, muchísimas gracias, Canijo Tadeo tiene muy buen. Sí, fue una entrevista muy interesante, Javier, porque además, el tema, imagínese usted, en casos de crisis, cuando la persona entra en crisis con todos estos problemas, crisis psicológica, crisis mental, problema emocional, los primeros auxilios que debemos de darle. Y luego un panorama general sobre el estado de salud que tiene la sociedad por todos los problemas que estamos enfrentando de violencia, pobreza, corrupción. La titulamos La psicología de la violencia y el crimen. Amigos, la verdad está muy buena, no porque la hayamos realizado nosotros, sino porque los conceptos y la información que nos está dando Tadeo es de primer nivel. Ojalá la pueda disfrutar, ya está en YouTube, ahí está disponible, la tenemos ancladita ahí como nota principal del día de hoy. Por favor, si le gusta estos temas y qué hacer, son cosas de salud mental, muy interesantes, muy interesantes. Olga, ¿algo más? Carlito, nada más pedirles que no se vayan. Nosotros vamos a regresar en unos minutos más con la entrevista a la licenciada Marisol Pérez Prado. Bueno, Carlito Rodríguez, tarde pero sin sueño, me imagino, y sin lagañas en los ojos. Sí. Bueno. Tiempo suficiente para prepararnos otro cafecito. Así es, y nos vamos, amigos y amigas, poniéndole play, mi estimado Gabo, a esta musiquita. Pásala bien. Tenemos que buscar un encuentro el famoso evento del amor. ¿Sabes qué, mi estimado y queridísimo Orgelicia Aragón? Me temo que la licenciada Marisol Pérez Prado va a tener problemas para llegar aquí con nosotros porque está bloqueada. Ay, sí es cierto. Debe de estar bloqueada porque, pues para variar, el dueño del pueblo del día, en estos últimos días, pues nos dejó bloqueados, nos partió a la mitad las vialidades aquí en la ciudad de Ensenada con sus compadres ahí en los gobiernos del estado y municipal. Así que, híjole, a lo mejor vamos a hablarle, mira, se está comunicando, dice que está aquí en la zona de la Reforma para subir. Ahorita le hablamos por teléfono para decirle cómo llegar, porque está bloqueado aquí esta zona de la Así es, la claro. casa, ¿no? Bien, amigos, regresamos en un momentito más. Denos una media hora cuando menos. Muchas gracias.